En principio, con la actividad productiva que se diera, desde lo social, si querés, y económico, estricto, la gente vivía de lo que había, de lo que hay en la zona. El que tiene animales de pastoreo perdió sus zonas de pastoreo, perdió sus animales. Entonces otra vez hay que volver a criar, llevarlos a pastorear en otro lado, a veces no hay nada. Y el que tenía una cabaña o alquilaba un dormitorio para turismo, nadie iba a ir a un lugar quemado, ¿no? Entonces también hay un impacto para el turismo, que es una actividad muy grande, pero eso, como te decía, en el marco de un problema ambiental muy grande a nivel mundial, que es el cambio climático, que los bosques y todos los ecosistemas verdes, digamos, que tienen plantas, son reservorios de carbono, ¿no? Además de reservar carbono, son los que producen la fotosíntesis, ¿no? Entonces, en ese mecanismo maravilloso que es la fotosíntesis, las plantas toman carbono de la atmósfera y entregan oxígeno y permiten que exista la vida en todo el planeta. En la medida en que los incendios forestales se comen estos ambientes, baja la tasa de fotosíntesis global, aumenta la presencia de carbono en la atmósfera, y otra vez es una espiral negativa que involucra el carbono, y por lo cual, digamos, no va a afectar solamente a la comarca andina. Es como los incendios del Amazonas, o en Córdoba, o en los humedales del litoral, digamos, no afectan solamente a los pobladores de la región, aunque circunstancialmente son los más afectados, ¿no? Hay toda una trama, está todo entramado y vinculado de una manera muy sutil, pero muy fuerte. Entonces, donde desaparecen las plantas, el suelo queda desnudo. El suelo, entonces, después está expuesto a la erosión. Generalmente además son lugares expuestos, digamos, que tienen pendiente. Entonces el riesgo de erosión en las laderas de las montañas es mucho más alto que en los ecosistemas pampeanos o llanos en general. Entonces, en cuanto vengan las lluvias del invierno, con la ausencia de cobertura vegetal, el riesgo de erosión es mucho más alto. Entonces, ¿qué pasa con la erosión? Ese suelo forestal, digamos, que es el que sostiene la vida en todo el mundo, desaparece o es arrastrado, y volver o sea, que las plantas se puedan desarrollar sobre un suelo que se lavó es dificilísimo, ¿no? Se dice que, por ejemplo, que como promedio los especialistas en suelos dicen que para producir 10 centímetros de suelo forestal, ¿no?, la tierra negra sobre la que se desarrollan las plantas, hacen falta 2000 años en promedio de evolución del suelo. Para que te des una idea, ¿no? Obviamente que ese es un promedio a nivel global, no es lo mismo hacer suelo en una zona tropical que en una zona fría, o en una zona con lluvias que en una zona sin lluvias. Pero como promedio, 2000 años para hacer 10 centímetros de suelo. 10 centímetros de suelo, después de un incendio en una zona de montaña, en un invierno o dos, se vuelan en 10 minutos. Lo mejor que se podría hacer es esperar y tratar de que la gente no ingrese, porque ¿qué va a pasar? Es probable que conociendo, digamos, que somos un país con muchas necesidades, ¿no? Los habitantes de este país tenemos necesidades, en su gran mayoría, económicas, y que no siempre están bien resueltas. Entonces, por ejemplo, acá en la zona va a hacer falta leña.
Entonces la gente va a entrar a ese lugar a sacar lo que haya quedado, ¿no? Los árboles que se murieron hoy son leña, ¿no? Es carbón y eso es para calefacción. Para que eso se pueda restaurar, sería muy importante que eso no pase, porque esos troncos caídos por ahí están permitiendo después, digamos, están sosteniendo el suelo. Una vez que vos sacás todo eso, el suelo obviamente empieza a caerse mucho más. Si no, por ahí se acumula sobre esos troncos, por ahí quedan árboles en pie. Los árboles en pie, aunque estén muertos, ¿no? Funcionan de percha, ¿no? Además de ser un reservorio de carbono, ¿no? Esto que decíamos, ponerle son perchas. Percha se le dice acá, también en ecología en otros lugares, ¿no? A los lugares donde se van a parar las aves. Las aves van a traer semillas, ¿no? Entonces necesitan esas perchas para después, en sus deyecciones, permitir que esas semillas germinen. Si esas perchas desaparecen, las aves no van a ir, ¿no? Entonces, se llevan los troncos del suelo donde se iban a acumular semillas, no se van a acumular porque se van a lavar. Se cortan los árboles que quedaron en pie porque estaban muertos y los vamos a vender para hacer leña, porque es un ingreso, también me quedé sin recursos. Por ahí tengo una changa, tengo una camioneta, me meto con la camioneta, me cargo unos palos y vendo leña, o me hago de leña para, ¿no? Entonces es muy difícil la restauración de un bosque, de un área con este nivel de daño, porque son muchas las necesidades. Lo ideal sería cerrar en principio y decir, bueno, no entre más nadie, antes de plantar dejemos que pase el tiempo y hagamos un diseño. Pero bueno, eso es como una situación de máxima, ¿no? Una aspiración un poco utópica. Es importante el compromiso, digamos, muy fuerte del Estado de acá a 100 años. Digamos. Hay que pensar que si los estados no se ponen al frente de esto, con educación, ¿no? Educar ambientalmente como una cuestión transversal a la educación desde nivel inicial, primario, secundario y universitario. La cuestión ambiental debería ser transversal desde ya, desde ahora y en adelante para siempre. Porque el que no sabe que si va a retirar la leña de determinado lugar incendiado, contribuye, no es culpable, digamos, no tiene ninguna responsabilidad. El que dejó escapar un fuego por un asado en una torpeza, porque vino de vacaciones y no conoce la dinámica del fuego, y lo hizo desde la ignorancia, es inocente, porque el que es ignorante es inocente. Ahora, si todos los habitantes de este país, y ojalá de todo el mundo, nos educamos en el cuidado del ambiente, estas cosas deberían pasar cada vez menos. Obviamente después hay intereses que son muy mezquinos, ¿no? Bueno, y se benefician de la degradación ambiental. Pero eso tiene vida corta, o sea, en el momento no va a haber más recursos para saquear. Entonces, lo más inteligente, creo, es educarnos como comunidad